¿Sabías que puedes hacer formularios más inteligentes sin pedir demasiada información desde el principio? Hoy te explico una funcionalidad poco utilizada de HubSpot que mejora la conversión automáticamente. Los campos progresivos en HubSpot permiten que un formulario cambie las preguntas según lo que ya sabes del contacto dentro del CRM. En otras palabras, el usuario nunca ve preguntas repetidas. Funciona así. La primera vez que alguien rellena tu formulario, le pides datos básicos, como nombre, apellidos y correo. La siguiente vez que esa misma persona vaya a completar el mismo formulario, HubSpot detecta que ya tiene esos datos y los sustituye por nuevas preguntas, como por ejemplo, dirección o ciudad. Cada nueva conversión muestra información diferente, enriqueciendo el perfil del lead poco a poco. Esto reduce la fricción, mejora la experiencia del usuario y ayuda a ventas a recibir leads mejor cualificados, sin aumentar la longitud del formulario. Es lo que se conoce como Progressive Profiling dentro de la metodología Inbound. Para ver cómo creamos campos progresivos, vamos a crear un formulario de prueba. En Marketing, Formularios, Crear formulario, tenemos que crear un formulario con el editor de formularios anterior, dado que la opción de campos progresivos solo está habilitada en este tipo de formularios. Lo crearemos a partir de una plantilla en blanco. En el formulario agregaremos los campos que queremos solicitar. En nuestro formulario de ejemplo habíamos solicitado nombre, apellidos y correo. Estos campos los puedes pedir como obligatorios o no obligatorios. En nuestro ejemplo los habíamos solicitado como obligatorios. Es importante recordar que el correo es una propiedad esencial para HubSpot y siempre es obligatoria por defecto. Una vez que tenemos los campos configurados en nuestro formulario, es hora de configurar los campos progresivos. En esta parte de abajo arrastraremos los campos que queremos solicitar de forma progresiva. En nuestro ejemplo, solicitábamos dirección y ciudad. Para añadir los campos debemos seleccionar la propiedad que queremos y arrastrarla hasta aquí. También podemos organizar y ordenar estas propiedades arrastrándolas. Para que estos campos sean campos progresivos hay que otorgarle esa funcionalidad. Clicaremos sobre el campo y en la pestaña de lógica, en opciones de campos progresivos, colocaremos la opción de reemplazar con campo progresivo en cola.